tema sobre obesidad es un tema que puede ser desde algo muy simple hasta muy complejo. En realidad, querer definir a la obesidad, uno sencillamente podría decir que es una alteración en la composición corporal en donde hay un exceso de grasa en el cuerpo. Eso es una definición que podría ser algo muy sencillo, pero también podríamos ir y mencionar que es un desequilibrio entre el aporte y el gasto energético, en donde nosotros tenemos que tener en cuenta de que existen condiciones genéticas y también alteraciones bioquímicas que propician esta condición y que hay que tener en cuenta las costumbres dietéticas de la población, así como sus conductas, y que estamos en un medio donde hay cada vez más industrialización, más urbanización, más mecanización en realidad de la población. Entonces vamos viendo de que la condición de obesidad es cada vez más compleja dependiendo del punto que nosotros quisiéramos enfocarlo. Pero definitivamente la obesidad es multifactorial y en donde se incluye todo un proceso sistémico, multiorgánico, metabólico e inflamatorio crónico, en donde uno de los puntos más importantes es que constituye un riesgo de morbimortalidad. De ahí su trascendencia y su importancia. Para el 2019 más o menos se establece que debe haber una población de más o menos 2.100 millones de personas que están con sobrepeso o obesidad. Más o menos son 1.500 personas que tienen el sobrepeso y alrededor de unas 600 personas a nivel mundial que tienen el problema ya como tal de obesidad. Y lo preocupante es que precisamente la mitad de esta población están en países como el nuestro. Y su mortalidad es alta, la condición de que el paciente fallece está alrededor de 3 millones. Y lo que se va viendo el futuro es que hay una población con mucha tendencia a obesidad. Hay alrededor de 41 millones de niños menores de 5 años que ya tienen el problema del sobrepeso o que ya están en la condición de obesidad. Y si bien esto es un problema con carga genética, si ustedes ven, prácticamente el 70% de la condición es propiciada por situaciones o factores ambientales. Hay carga genética, pero fundamentalmente influye en la gran mayoría el problema, la condición ambiental. Pues para que exista la obesidad, para que exista la acumulación de grasa, de la grasa corporal, pues es muy fácil de poder entender de qué es producto, por un lado, de un aumento en el aporte y, en segundo lugar, una reducción en el gasto energético. El desbalance entre estos dos elementos es lo que propicia el desarrollo del acúmulo de la grasa corporal. Y por mucho tiempo, tradicionalmente, uno veía al paciente, al sujeto como tal, en un medio ambiente no propicio y con estilos de vida desfavorables. Pero en los últimos años, el sencillo adipocito, que era un elemento aparentemente pasivo, que mantenía la grasa, se ha convertido en un elemento, en una célula muy activa, que participa en todo este proceso por una serie de mediadores químicos que pasan más de 600, pero que se van conociendo poco a poco a algunos de ellos. Lo mismo sucede con el sujeto, que ha ido cambiando prácticamente en los últimos años ante un mundo, ante una situación cada vez más industrializada, en donde las condiciones o los factores que propician la obesidad cada vez son mayores. Y la importancia o trascendencia que a veces ejerce la industria que tiene que ver con estos procesos, pues obligan a veces a adoptar ciertas costumbres, producto de la publicidad, de la propaganda, que poco a poco van infundiendo a la población, pero no necesariamente a la población adulta, empieza esto desde la gente muy pequeña. Pues bien, si nosotros vemos el centro prácticamente que tiene que ver con el apetito o con la saciedad, pues está, como todos conocemos, está a nivel del hipotálamo, en donde va a existir una serie de condiciones o sistemas que están alrededor y que a través de mensajes se van a generar influencias sobre estos centros de la saciedad o del apetito. Y allí el primer elemento ahora que surge es el tejido adiposo. El tejido adiposo influye sobre estos centros importantes.
Otro elemento importante a este nivel es el sistema gastrointestinal, que va a mandar información hacia el hipotálamo y va a determinar ciertas condiciones o de saciedad o de apetito. El sistema hormonal y el sistema nervioso simpático parasimpático. Prácticamente estos cuatro podrían ser como un resumen de lo que podríamos ver que van a ejercer la influencia sobre el centro que tiene que ver con apetito y con el centro que tiene que ver con la saciedad, que está a nivel del núcleo arcuato del hipotálamo. Entonces hay un conjunto de neuronas que pueden estar dando que el sujeto ya se sienta satisfecho, disminuye el apetito, mientras hay otras que más bien estimulan el apetito. Esas neuronas están claramente establecidas y lo que debe existir es un equilibrio entre ambas para que esto se pueda mantener en forma adecuada. Sin embargo, estos centros reciben influencias visuales, olfatorias, auditivas, que van a determinar finalmente que se ejerza a través de mecanismos de recompensa, aprendizaje y de memoria, que hacen precisamente que estos centros empiecen a funcionar en forma inadecuada. Pues bien, el tejido adiposo va a participar a través de una serie de mediadores. El tejido adiposo que más interesa, y eso ya se mencionó en las primeras charlas, está en relación precisamente a la grasa visceral, que es la más importante. La subcutánea pasa a un elemento secundario, más importante es la grasa visceral, que es la que va a producir, entre otros elementos, ciertas adiposinas. La más conocida es la leptina, y esta leptina es la que tiene que mantener un equilibrio y lo que busca es precisamente disminuir la ingesta. Lo que trata es de que la persona se sienta satisfecha, inhibe el apetito. Y a la vez esta leptina permite el incremento del gasto energético. Lo que se aprendió y se conoció un tiempo después es que los sujetos obesos tienen niveles altos de leptina, pero no solamente tienen niveles altos, sino que se ha generado una resistencia a la leptina. La leptina no ejerce su efecto, tiene que incrementarse y esto es lo que caracteriza al paciente con obesidad. Otro elemento producido por los adipocitos es la adiponectina, que tiene que ver con la oxidación de los ácidos grasos y con el consumo de energía. Y la resistina, que tiene que ver con la resistencia a la insulina. Estos son algunos, más adelante en la siguiente charla se van a ver otros elementos que sí participan en el proceso inflamatorio, pero definitivamente esta célula que no hasta hace mucho era considerado como un elemento prácticamente pasivo, se ha convertido en este proceso de la obesidad en un elemento muy activo a través de una serie de mediadores. Mediadores que ya no solamente tienen que ver solamente con el control de peso, sino que hay que considerar la obesidad como un estado inflamatorio que propicia determinados tipos de enfermedades. En segundo lugar, el sistema gastrointestinal, que lo que va a hacer es participar precisamente con la grelina, que es una proteína que se secreta por el estómago. Cuando el estómago está vacío, estimula el apetito. O el neuropéptido YY, que es producido a nivel del ilion y del colon, que también tiene un efecto estimulante del apetito, versus la colecistoquinina, que se produce a nivel del duodeno o del yeyuno, y lo que más bien hace es brindar la saciedad. De tal manera que existen pues mecanismos por el cual unos va a favor y otros que van regulando precisamente al sujeto en relación al apetito o la saciedad. El sistema hormonal, una de las hormonas más conocidas por todos nosotros, es la insulina. Esta secreción pancreática que lo que hace es modular la glucosa circulante, pues cuando esta insulina actúa a nivel del hipotálamo disminuye la ingesta y es un factor importante en este mecanismo. El glucagón, que también fue mencionado anteriormente, o los glucocorticoides, que determinan una distribución de la grasa en forma característica. Todos recordamos cómo es el paciente, por ejemplo, cushinoide, la distribución de la grasa, que lo que más va a predominar es a nivel de la parte central y menos a nivel periférico. Pues bien, estas hormonas también intervienen en estos procesos. Y el sistema nervioso autonómico también participa. La noradrenalina es un elemento importante que incrementa la ingesta de alimentos y que propicia que el sujeto tenga tendencia a consumir hidratos de carbono frente a grasas o proteínas.
o la serotonina o la dopamina, que más bien actúan sobre la saciedad. Los nuevos fármacos que van apareciendo para el control de la obesidad precisamente se basan a nivel de serotonina o de dopamina para tratar de regular y luchar contra el proceso de la obesidad. Entonces vean ustedes que el proceso precisamente de la ingesta de los centros de saciedad o de apetito es bastante complejo. Esto es solamente una presencia, digamos, general de todo lo que sucede, pero en profundidad esto es bastante amplio. Pues independiente del mecanismo que esté generando esta situación, lo que va a suceder es que las lipoproteínas ricas en triglicéridos, llámese el kilomicrón o el VLDL, ellos en presencia del endotelio, donde se ubica la lipoproteína lipasa, hace que precisamente el triglicérido se desdoble en ácido graso y glicerol, y todos sabemos que estos ácidos grasos van a pasar al tejido adiposo, y en el tejido adiposo se van a volver a resintetizar los triglicéridos, que es lo que va a ser el depósito prácticamente de estas células, de las células adiposas. Y estas células adiposas, dependiendo de su condición, del momento, ellas pueden en algún momento hipertrofiarse, pero en otro momento ya generar un proceso de hiperplasia, y de esa manera la persona empieza a cambiar su constitución, y en donde lo que va a predominar es el acúmulo de grasa, sobre todo a nivel visceral. Pues bien, ese es el proceso, pero esto condiciona un riesgo y de ahí viene su importancia. Ya el estudio del Framingham mostraba de que la obesidad es un factor de riesgo y que el 1% se incrementa por más o menos medio kilo de peso de ganancia entre los 30 a 42 años o el 2% entre los 50 a 62 años. Y hay una serie de data que va mostrando pues cómo el índice de masa corporal, que es el parámetro, no es el mejor parámetro, pero es el que se utiliza internacionalmente para ver la obesidad, se ve que va incrementando el riesgo de muerte. Y cómo la población, dependiendo de esa condición de sobrepeso primero, cómo disminuye su expectativa de vida, o cuando ya la persona desarrolla obesidad, la expectativa de vida se ve disminuida en una mayor magnitud. Entonces, esta obesidad lo que va a propiciar son problemas primero en el perfil lipídico, problemas en relación a la glucosa, generando resistencia a la insulina, intolerancia a la glucosa, el paciente ya empieza a ser hiperglicemia y termina siendo un sujeto diabético. La obesidad tiende a generar disfunción endotelial, propicia el problema de la hipertensión, hipertrofia ventricular, insuficiencia cardíaca, estados protrombóticos, así como también se va generando problemas a nivel renal. Y el estado de obesidad genera un proceso inflamatorio. Entonces, en este marco nosotros podemos ver, y esto es parte de la información del estudio de Framingham, que por cada incremento de 10 kilos por metro cuadrado, esto está asociado, en el caso de mujeres, de una reducción del HDL de 3.2 miligramos, o en el caso de los varones, de 10 miligramos por decilitro. Y se va incrementando poco a poco el colesterol LDL. Lo que sí es importante es que varía y se incrementa marcadamente los triglicéridos. Y cada vez que se va incrementando los triglicéridos por encima de 150, lo que va a suceder es que si bien el LDL no se incrementa tanto, la calidad, el tipo de LDL cambia. Se vuelve un LDL pequeño y aterogénico, el LDL pequeño y denso. Pues bien, la obesidad también actúa a nivel de la glucosa, del metabolismo de la glucosa, y lo que puede finalmente terminar es que el paciente desarrolle un cuadro de diabetes mellitus, situación que ya no es reversible. El paciente puede ir pasando en un estado de hiperinsulinemia, puede ir intolerancia a glucosa, pero una vez que se llega a la diabetes, eso prácticamente no va a ser reversible y el paciente no va a llegar a la normalidad. A nivel de la pared arterial, el endotelio sufre un cambio precisamente en relación a la menor producción de óxido nítrico que genera la obesidad, y uno puede ver cómo el flujo en los pacientes que tienen un índice de masa corporal mayor de 30, pues esa capacidad del endotelio de producir óxido nítrico se ve disminuida. El otro elemento importante, la otra situación clínica que se relaciona a la obesidad es en relación a la hipertensión arterial. Y es que por cada 10 libras que se gane de peso, la presión sistólica tiende a incrementarse más o menos en 4 milímetros de mercurio, mientras que la diastólica se incrementa en 2 milímetros de mercurio.
Lo que se ve en realidad en los pacientes es que más o menos el 30% de los hipertensos son obesos y el 50% de los obesos son hipertensos. Entonces es una condición muy importante y frecuente en este tipo de situaciones. ¿Por qué el sujeto obeso llega a desarrollar hipertensión arterial? Un elemento importante es la resistencia a la insulina, que lo que va a hacer es que determina una mayor absorción del sodio, lo cual propicia el aumento del volumen intravascular y el incremento del gasto cardíaco. Por otro lado, la resistencia a la insulina permite que la actividad simpática esté incrementando y eso ya va propiciando, entre otras cosas, el incremento de la presión. Hay todo un efecto a nivel de los electrolitos de sodio, potasio y calcio y que van finalmente a generar un estado de vasoconstricción con una resistencia vascular incrementada. Pues bien, entonces el problema de la obesidad y de la hipertensión son dos situaciones bastante importantes que alteran la expectativa de vida de la población. Por otro lado, también se ha visto que el paciente obeso tiene alteraciones en la coagulación. Es un paciente con condiciones protrombóticas. Se puede observar cómo a través del mayor índice de masa corporal, por ejemplo, en el caso del factor 7, este se encuentra cada vez incrementado. Entonces, el incremento del índice de masa corporal también se relaciona con el fibrinógeno y también tiene que ver con el PAI-1. Un exceso de tejido adiposo secreta una mayor cantidad de PAI-1 favoreciendo el estado protrombótico del paciente. Y en lo que se refiere a inflamación, solamente esta es una lámina, más adelante van a desarrollar el tema de inflamación, ver por ejemplo cómo con relación al peso, la proteína C reactiva tiende a incrementarse. A mayor obesidad vamos a tener más este tipo de condición. Pues bien, entonces, si el paciente con todos estos factores puede propiciar enfermedad coronaria, sí, los datos muestran eso. Un aumento en el peso equivalente a una unidad de lo que viene a ser la masa corporal se relaciona a un incremento de un 4 a 5% de la mortalidad cardiovascular. El aumento de 1 kilo en peso incrementa el riesgo por enfermedad coronaria entre 1 a 1.5. Y eso es uno de los elementos importantes por el cual hay que actuar a ese nivel. Y lo que uno va observando es que precisamente los sujetos obesos empiezan a tener en relación a su índice de masa corporal la presencia ya de ateroesclerosis bajo la forma de estrías grasas. Esta es una expresión más de lo que sucede, en este caso, en la coronaria derecha. Entonces, el paciente con obesidad lo que va a generar es un aumento de la grasa visceral abdominal, eso propicia un estado de lipólisis, hay un incremento de la liberación de ácidos grasos, de tal forma que el paciente finalmente desarrolla un cuadro de dislipidemia. Hay una resistencia a insulina, que es una condición fundamental, y a través de esa resistencia a la insulina lo que vamos a tener es que hay un problema de hiperinsulinemia. Como consecuencia de esta hiperinsulinemia, lo que vamos a tener es que este proceso empieza a generar ciclos viciosos a través del cual todos los procesos continúan. La presencia de una resistencia a la insulina también hace de que la vasodilatación haya menos producción de óxido nítrico, la vasodilatación esté disminuida y teniendo la hiperinsulinemia por un lado y la vasodilatación disminuida, tenemos una condición de hipertensión arterial. A eso lo que nosotros tenemos que hacer es ver que finalmente la resistencia a insulina al paciente lo va llevando de estados de hiperglicemia hasta finalmente terminar con la diabetes mellitus, y de esa forma más o menos nosotros podemos ver del punto de vista cardiovascular lo que condiciona la obesidad. Hay más condiciones que están alrededor de esto, pero hemos tratado de resumir quizás en los puntos más importantes. Recordar que la obesidad no es solamente un problema cardiovascular, es un problema también de condiciones osteoarticulares, hay otros procesos que están ahí presentes y que alteran definitivamente la calidad y la expectativa de vida de estos pacientes. Bien, esta era la información que les quería traer y muchas gracias por su atención.